Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Me refiero a que hay quien cambia el programa cada 10 minutos y otro que lo presentan a última hora como no sé, casi como obligado, ¿no? Yo desde el primer momento, si soy secretario general, me voy a dedicar 25 horas al día a arreglar los problemas del partido, porque si no, vamos a ver, estas primarias, la elección de la Secretaría General no es un billete para la Moncloa. Si no arreglamos el problema de división, si no arreglamos el problema de saber claramente cómo nos vamos a presentar ante la sociedad española, con qué proyecto, con qué propuesta, va a dar igual a quién pongamos en el cartel electoral, porque no nos va a seguir absolutamente nadie. Por eso yo no me estoy planteando estas primarias como un escalón, un trampolín, una carrera para ser el candidato a la presidencia del gobierno. Si el mayor volantazo que se le dio aquí fue precisamente el pasado 1 de octubre, haciendo dimitir al secretario general, haciendo votar en bloque al conjunto del Grupo Parlamentario Socialista para abstenernos ante un Partido Popular, bajo el relato de que teníamos que dar estabilidad a este país, y resulta que Rajoy va a ser el primer presidente de la historia de la democracia que va a tener que acudir a los tribunales para testificar sobre la financiación irregular del Partido Popular. ¿Eso de verdad es estabilidad del sistema político? Yo discrepo. La primera tiene que ver con el Real Decreto de la Estiba que se está debatiendo en este mismo momento, un Real Decreto, a nuestro juicio, unilateral e irresponsable, que está poniendo en riesgo la economía del país, buena parte de la cual entra y sale por los puertos, por un pacto de tapar la corrupción, por un pacto con el PDeCAT, para taparse las vergüenzas mutuamente, por un pacto entre corruptos. Insisto, un Real Decreto irresponsable por cuanto pone en riesgo la economía del país y pone en riesgo la paz social por un pacto entre corruptos. Sí, yo creo que se ha hecho justicia, se responde a lo que era la intención desde hace mucho tiempo del Gobierno y de nuestro grupo parlamentario, y creo que esto es una buena noticia para los puertos españoles, es una buena noticia también para los estibadores, muchos de los cuales no estaban comprometidos con este movimiento intransigente, y lo que se ha vivido hoy, desgraciadamente, en el Parlamento es una de las páginas más nefastas que hemos visto por un grupo de personas que ha pretendido intimidar. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, equipo de La Cafetera. Os mando un saludo para deciros también que desde hace unas semanas escucho el programa todos los días. Lo tengo que escuchar, lógicamente, del día anterior. Lo hago camino del trabajo, cuando voy andando por el Retiro. Y nada, pues deciros que el artífice de este enganche al programa ha sido mi hija Inés, que os escucha todos los días desde Helsinki y me ha insistido que buscara el programa porque me iba a gustar y era interesante. Nada, y espero que mi aportación pues sirva para mantener una información real y veraz, en contraste con lo que nos encontramos todos los días en los medios de comunicación, tan parciales y defensores de la mano que les da de comer. Un cordial saludo, Marisa. Un abrazo, Marisa. Y nada, y deciros también que me suscribí ayer pues para formar parte del equipo.
Ah, como nos gusta Fridonia. Muy buenos días, bienvenidos a todos una mañana más a La Cafetera, el lugar donde se reúnen los proscritos y las proscritas, allí, en los límites de Sherwood. Fridonia. Digo, Fridonia. Que estará el próximo día 2 y 3 de junio en Joy Slava. Ya sabéis que están presentando Shenobi, su nuevo trabajo, y el día 2 y el 3 de junio van a estar en la sala Joy Slava, este grupo musical que tanto nos gusta, que tanto nos acompaña aquí en La Cafetera y que siempre pone la banda sonora a los 60 minutos de programa. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más. Vamos a tratar de analizar qué es lo que nos está dejando la actualidad de nuestro país, hoy en formato de café de puchero. Ya sabéis que cuando tengo que acudir a alguna tertulia, pues entonces el café de La Cafetera se cocina a fuego lento, y eso sí, lo hacemos en una versión diferente al formato habitual. No pueden estar aquí en directo María y Emilio porque, en fin, como os podéis imaginar, no son las horas más adecuadas para el ser humano, pero a cambio tenemos contenidos muy interesantes. Hoy vamos a hablar con Alberto San Juan. Alberto San Juan, que está interpretando ahora mismo en el Teatro del Barrio una obra que se llama El Rey, muy recomendable. Además, como es viernes y habíamos colocado sobre la mesa la sana intención de dedicar los viernes al programa a hacer recomendaciones culturales para que todos podamos aprovecharlas, pues hoy vamos a aprovechar el viernes para charlar un rato con Alberto San Juan en referencia a esa obra. Una obra que retrata la vida del rey a través de sus últimos años, donde empiezan a aparecerse los fantasmas y los asuntos pendientes, y entonces a partir de ahí el punto de partida es una retrospectiva de los 40 años que nos explica cómo ha sido la monarquía en España de los últimos 40 años, de dónde venimos y por qué hemos llegado hasta aquí. Es una obra muy valiente, tremendamente valiente, una obra política, una obra de teatro política como todas las del Teatro del Barrio, muy recomendable, que fuimos a verla el otro día, lo pasamos además francamente bien, fue una tarde totalmente mágica y os lo recomendamos. Vamos a charlar ahora con Alberto San Juan enseguida. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Que je sois, c'est toi que je vois. En effet, pour être ensemble. En effet, pour être ensemble. C'est toi et moi. Bueno, pues ayer sesión parlamentaria en la que tuvo lugar una nueva votación sobre el decreto de la estiba en el Congreso de los Diputados y una vez más, de forma unilateral, el gobierno consiguió sacar adelante este decreto que tanto deteriora los derechos adquiridos de los estibadores. Dice el periódico El Mundo en su portada: el gobierno salva el decreto de la estiba con la abstención del Partido de Cataluña, del Partido Democrático de Cataluña. Es curioso esto, ¿no? Cómo se apoyan. Claro, el independentismo, sistemáticamente están acusándose unos a otros en el Parlamento, pero a la hora de la verdad los apoyos se fijan y se pactan por detrás, porque ayer vimos sorprendentemente un apoyo del Partido Democrático de Cataluña, ya sabes, el heredero de Convergencia y Unió, apoyando el decreto de la estiba del gobierno. Así que el gobierno ya no puede presumir de ir siempre de la espalda de los independentismos, porque a la hora de la verdad luego recurre a ellos cuando lo necesita. Bien, pues dice el periódico El Mundo que salvó el decreto de la estiba con la abstención del Partido de Cataluña, que deja los detalles más conflictivos para un decreto posterior, y que los estibadores mantienen la huelga, que anhelaban un nuevo rechazo. La patronal no le parecía en todo caso suficiente, pero el segundo Real Decreto Ley presentado sobre la reforma del sector de la estiba obtuvo ayer la convalidación que el gobierno esperaba en el Congreso de los Diputados. La clave fueron 8 abstenciones de la antigua Convergencia. Los estibadores pararán la actividad en los puertos la semana que viene, dice
el periódico El Mundo en su portada. Bueno, como podéis imaginar, fue el gran motivo de polémica ayer en el Congreso de los Diputados. Decía Irene Montero, el decreto de la estiba con el que nos encontramos una nueva reforma unilateral del gobierno. La primera tiene que ver con el Real Decreto de la estiba que se está debatiendo en este mismo momento, un Real Decreto, a nuestro juicio, unilateral e irresponsable, que está poniendo en riesgo la economía del país, buena parte de la cual entra y sale por los puertos, por un pacto de tapar la corrupción, por un pacto con el PDeCAT para taparse las vergüenzas mutuamente, por un pacto entre corruptos. Insisto, un Real Decreto irresponsable por cuanto pone en riesgo la economía del país y pone en riesgo la paz social por un pacto entre corruptos. Protestas en el Congreso de los Diputados de los estibadores, cuestión que pone bastante nervioso al Partido Popular, que señala que son nefastas, que hacen daño. Sí, yo creo que se ha hecho justicia, se responde a lo que era la intención desde hace mucho tiempo del Gobierno y de nuestro grupo parlamentario, y creo que esto es una buena noticia para los puertos españoles, es una buena noticia también para los estibadores, muchos de los cuales no estaban comprometidos con este movimiento intransigente, y lo que se ha vivido hoy, desgraciadamente, en el Parlamento es una de las páginas más nefastas que hemos visto por un grupo de personas que ha pretendido intimidar. Bueno, es que ayer hubo protestas en el Parlamento, cuestión que lleva el periódico La Razón a su portada, con una imagen, una fotografía de la zona de invitados donde estaba sentado algún grupo de estibadores, y dice: el chantaje de la estiba. Los estibadores ayer en el Congreso amenazan con huelga por el nuevo decreto, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, mientras tanto, nos encontramos, el gobierno consigue sacar adelante este nuevo decreto ley sobre el sector de los estibadores, recortando sus derechos, y además los estibadores que se han convertido también en una referencia para la defensa de los derechos laborales para otros grupos de trabajadores. Así que desde aquí todo nuestro apoyo. Ya lo hemos manifestado en alguna ocasión. La semana que viene tendremos la oportunidad de hablar detenidamente, cuando podamos ver cuáles son las consecuencias reales de este decreto, lo podamos estudiar con un cierto detenimiento, porque entre otras cosas conocemos cuál es el Real Decreto, pero el gobierno se ha reservado ahora, decía el periódico El Mundo, deja los detalles más conflictivos para un decreto posterior. Se ha reservado todavía tiempo para desarrollarlo en un Real Decreto posterior, pero sea como fuere, ha provocado una enorme fisura en las relaciones entre el gobierno y el sector de los estibadores. Bien, esto es lo que se refiere a la estiba ayer en el Congreso de los Diputados, donde también se debatió sobre el CETA. Escuchamos a Albert Rivera haciendo una defensa del liberalismo comercial que merece la pena ser escuchada. Bueno, veo que has cocido el recordar de dónde vienen y qué son ustedes. Pero tranquilos, como se ha visto en la intervención del portavoz de Podemos, aquí no hablamos de la Constitución ni de nada parecido. Bueno, está bien que ustedes en su intervención se dedican a defender los males del libre comercio. Por eso creo que está bien que centremos el debate en los que creemos que el libre comercio genera prosperidad y los que creen que el libre comercio es un enemigo y que lo que hay que hacer es volver a cerrar fronteras, volver a salir del euro y volver a poner trabas a la unificación europea. Mire, yo, hablando a usted de Francia, cerraba los ojos y no sabía si escuchaba a Mélenchon o Le Pen. Así estuvo de contundente Albert Rivera, porque ayer finalmente el Congreso apoyó el CETA, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá. Se ha llevado con una discreción absoluta. Se nos ha sustraído a los ciudadanos la oportunidad de poder, no ya consultarla como quería Podemos, que había pedido una consulta al Constitucional, el acuerdo antes de la ratificación, pero finalmente el Pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad planteada por Unidos Podemos contra este acuerdo comercial, y también su intento de paralizar la ratificación del tratado hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre su contenido. Finalmente, en el Congreso de los Diputados español, sin apenas ruido, sin apenas haberlo trasladado a los ciudadanos, más allá del intento que han hecho algunos grupos parlamentarios europeos y algunos medios de comunicación, donde se ha estado intentando que se conozca qué es el CETA, cómo nos afecta el CETA, por qué nos debe preocupar el CETA. Bueno, más allá del debate social, que no ha existido, en otros países sí, en otros países se han preocupado y ocupado de que sus ciudadanos supiesen de qué se estaba hablando.
porque es un tratado comercial que va a afectar muchísimo a las relaciones comerciales, pero muchísimo a los productos españoles, a la forma que tenemos de vigilar su seguridad, en fin, un montón de cosas. Bueno, pues al final la ratificación del CETA ha sido apoyada por el PP, por el PSOE, por Ciudadanos, por la antigua Convergencia, por el PNV, mientras que Unidos Podemos ha tenido el respaldo de Compromís, Esquerra Republicana y EH Bildu. Ya sabéis que el CETA estuvo a punto de no salir adelante por el rechazo inicial del Parlamento de la región belga de Valonia, pero poco a poco se ha ido abriendo se han ido abriendo las posibilidades, ¿no? Bueno, en todo caso, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, que es un acuerdo muy parecido al del CETA, el TTIP, en este momento está parado por la llegada de Donald Trump al Congreso, pero parece que sale adelante con la complicidad del Congreso de los Diputados español, el acuerdo CETA. Bueno, y lo que sigue todavía muy abierto en el Partido Socialista es el debate por la sucesión, la batalla por la Secretaría General. Va a tener lugar este fin de semana, ya lo sabéis, el domingo, esa votación, esas primarias para elegir secretario general que se disputan Pachi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez. Ayer escuchamos a Pachi López atacando a Sánchez y a Díaz por sus programas. Me refiero a que hay quien cambia el programa cada 10 minutos y otro que lo presentan a última hora como no sé, casi como obligado, ¿no? Yo desde el primer momento, si soy secretario general, me voy a dedicar 25 horas al día a arreglar los problemas del partido, porque si no, vamos a ver, estas primarias, la elección de la Secretaría General no es un billete para la Moncloa. Si no arreglamos el problema de división, si no arreglamos el problema de saber claramente cómo nos vamos a presentar ante la sociedad española, con qué proyecto, con qué propuesta, va a dar igual a quién pongamos en el cartel electoral, porque no nos va a seguir absolutamente nadie. Por eso yo no me estoy planteando estas primarias como un escalón, un trampolín, una carrera para ser el candidato a la presidencia del gobierno. Eso decía Pachi López. También escuchamos ayer a Pedro Sánchez. Están pasando por varios medios de comunicación, por varias emisoras de radio. Pedro Sánchez denuncia aún lo que ocurrió en el Partido Socialista como símbolo de que la estabilidad no puede ser un elemento para presumir. Si el mayor volantazo que se le dio aquí fue precisamente el pasado 1 de octubre, haciendo dimitir al secretario general, haciendo votar en bloque al conjunto del Grupo Parlamentario Socialista para abstenernos ante un Partido Popular, bajo el relato de que teníamos que dar estabilidad a este país, y resulta que Rajoy va a ser el primer presidente de la historia de la democracia que va a tener que acudir a los tribunales para testificar sobre la financiación irregular del Partido Popular. ¿Eso de verdad es estabilidad del sistema político? Yo discrepo. Geray, desde Canarias. Buenos días, cafeteros. Felicidades, María. El programa de Susana Díaz es bastante liberal, entendiendo como liberal todo aquello que le gusta a Esperanza Aguirre, pero de socialista no tiene nada. Nos han llegado, aunque los viernes queremos dedicar el programa básicamente a las recomendaciones culturales, pero nos han llegado algunos mensajes también muy interesantes, porque algunos oyentes del programa decidieron coger el testigo, como les habíamos recomendado, que si tenéis la oportunidad os paséis por la exhumación de Guadalajara. Está en el cementerio de Guadalajara, está en la zona de las fosas comunes. De verdad es muy impactante, y además el equipo de allí va a estar muy dispuesto a atenderos y a explicaros cuáles son los trabajos, qué es lo que están haciendo, y es muy impactante ver el desarrollo de esos trabajos. Y se han pasado varios oyentes del programa a raíz de lanzarlo aquí en el programa, y algunos de ellos nos han enviado audios. Hola Fernando, María, Emilio. Estuve el lunes en el cementerio de Guadalajara, viendo también el proceso de exhumación. Bueno, agradeceros como programa la difusión de este tipo de noticias y actos, y sobre todo agradecer a la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, porque es la increíble labor que realizan allí, y también pues su paciencia, amabilidad en todas las explicaciones que surgían y cómo trabajan allí. Y bueno, igual que María, pues invito con todo el respeto del mundo a que la gente pues se acerque, lo vea, pregunte si se da el caso, y vea un poco cómo se realiza esa labor. Yo me acerqué con mi familia y bueno, ningún problema, todo lo contrario, siempre
estuvieron atentos y explicando cualquier cosa, y ellos también interesándose también un poco por ver por qué no habíamos ido allí. Así que bueno, un saludo a todos y nada, solo era eso, un saludo. Es una visita obligada, como me ha gustado mucho lo que decías, desde el respeto más absoluto, porque es verdad que obviamente no es un centro turístico, pero retrata tanto sobre el alma humana, sobre la naturaleza de la democracia española, sobre la necesidad de reivindicar la memoria, que merece, de verdad, merece unos minutos si tenéis la oportunidad de pasaros por allí, observarlo, pedirle que os lo expliquen a los miembros del equipo que están allí trabajando de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, porque es francamente impactante. Bueno, os decía, precisamente de la democracia, de las raíces de la democracia española, de dónde venimos. Hoy en el programa vamos a hablar sobre El Rey, una obra de teatro que está interpretando Alberto San Juan en el Teatro del Barrio, muy recomendable, una obra de teatro político que ahonda en la historia de la monarquía española, de los últimos años de la monarquía española, los últimos 40 años, y que nos revela muchísimas cosas y probablemente nos hace entender muy bien de dónde venimos y explica muchas cosas, porque después hoy en las portadas de los periódicos todavía nos seguimos encontrando con noticias sobre la corrupción. Hoy en El Mundo, por ejemplo, a 5 columnas, la UCO desvela financiación ilegal en las campañas de Aguirre y Rajoy, el presidente del gobierno. El informe de la Guardia Civil destapa un entramado de ingeniería contable para ocultar que instituciones y empresas pagaban gastos electorales. El PP recurrió subvenciones de cursos no impartidos, a facturas falsas, a contratos públicos para obtener fondos para sus campañas, dice el periódico El Mundo. Francisco Granados conseguía las donaciones, Ignacio González inyectaba subvenciones y Beltrán Gutiérrez pagaba con la cuenta B del partido. Así que todo este entramado que afecta a partidos políticos, que de forma tan directa a la financiación de los propios partidos, a una democracia que ha sido absolutamente clembuterada, que ha sido manejada haciendo trampa, tiene unas raíces, viene de algún lugar, y quizás sea bueno, para entender de dónde venimos, observar un poquito, acercarnos al teatro del barrio, allí donde está. Nosotros lo hicimos el pasado jueves, estuvimos allí con Alberto San Juan, además, y con Willy Toledo después tomando una caña. Fue un momento, la verdad, fue una tarde muy mágica, francamente mágica, estuvo muy bien, y os recomendamos de verdad de corazón que lo hagáis. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. ¿Fernando? Alberto. Estás escuchando La Cafetera. Alberto San Juan, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, fui a ver la obra, pues te vi, después estuvimos un rato juntos, pero me quedé absolutamente maravillado de la forma en la que habéis retratado, que habéis teatralizado la vida del monarca emérito. ¿Esto cómo surge el proyecto? Porque ¿de dónde sale la idea? Bueno, El Rey es la tercera producción, yo creo, del Teatro del Barrio, y se suma a esas producciones teatrales con un afán de participar en el amplio debate social que estamos teniendo sobre nuestra historia reciente en este país a partir de la crisis, ese periodo que ocupa el reinado de Juan Carlos I, que supuestamente, según los cánones, son los 40 mejores años de nuestra historia, pues se ponen en cuestión cuándo empieza la corrupción a atravesar la vida política de este país, cuando empiezan, o sea, cómo ese salto hacia la prosperidad de pronto se revierte y se convierte en un salto hacia la pobreza, ¿no? Y entonces, pues me parece que en esa reflexión sobre quiénes somos y de dónde venimos y quiénes podríamos llegar a ser, la monarquía es la más alta institución de nuestro Estado.
Entonces, inevitablemente hay que reflexionar sobre qué ha significado la monarquía en los últimos 40 años en España, a qué fines ha servido y para qué sigue sirviendo hoy. Entonces era inevitable. Y a través de un retrato teatral de la vida de Juan Carlos I, lo que se hace es pensar sobre esos 40 años y sobre sus orígenes, digamos. Sí, es el papel que ha jugado la monarquía en España en estos últimos 40 años, los fines a los que ha servido, qué objetivos ha tenido la monarquía española. Y entonces hacéis un retrato de la vida del rey que va pasando por diferentes momentos, que empieza desde que su padre se ve obligado a renunciar al trono hasta el momento... Hay muchos momentos de la vida icónicos del rey, ese disparo a su hermano, hasta que llega el juramento a los principios del movimiento, ¿no? El presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Para muchísima gente es un momento, como ha sido tan mitificada después el peso de la monarquía en la transición, es un momento desconocido. Pero ahí vemos cómo juró aquellos principios del movimiento, ¿no? Y del franquismo. El rey juró 2 veces lealtad al franquismo y a sus leyes, una en el 69, cuando Franco le nombra sucesor, y otra en el 75, cuando asume la corona del reino, 2 días después de haber muerto Franco. Luego es curioso porque estos son los 2 juramentos del rey, porque la Constitución española la firma, pero no la jura, nunca la ha jurado, solo la ha firmado. No sé qué significa esto, pero ahí está el dato. Y no solo eso, luego hay muchas declaraciones del rey sorprendentes en lo que se refiere a su visión del periodo franquista, de la dictadura, de una dictadura bastante cruel y bastante sangrienta. Por no decir extremadamente cruel y sangrienta. Hay gran parte del texto está sacado literalmente de entrevistas, libros, discursos, etcétera. Entonces, Juan Carlos I se refiere en un libro de entrevistas con Villalonga, que se llama El Rey, se refiere a la dictadura franquista como 40 años de paz. Él afirma, siempre me he preguntado si la democracia hubiera sido posible al terminar la Guerra Civil, creo que no, pero en 1975 sí era posible, porque para entonces ya habíamos vivido 40 años de paz, de una paz que quizá no fue del gusto de todo el mundo, dice, pero que a mí me transmitió unas estructuras sólidas en las que pude apoyar. Pues a lo mejor hay que revisar esas estructuras sólidas, en qué consistían y qué actividad siguen teniendo hoy. Las estructuras sólidas que no solamente le permitieron apoyarse, sino estructuras sólidas que se han mantenido por los años, porque paradójicamente el resto de los personajes que van pasando a su alrededor, que van desfilando, claro, todos ellos van desapareciendo y el único que sigue en el engranaje ese del Estado es el monarca. Eso es bastante simbólico también. Sí, parece muy peligroso hacerse amigo de Juan Carlos, porque digamos sus principales compañeros de trayecto van cayendo, no todos, pero sí ocurrió con Suárez, sí ocurrió con Armada, sí ocurrió con Torcuato, gente que en un momento dado le es útil o comparte con esa persona un trayecto fundamental,
y luego esa persona cae y en esa caída tiene que ver Juan Carlos, o al menos no lo impide. Y en todo caso él sigue mantenido allí en los, obviamente, porque bueno, pues como forma parte de esas estructuras de la monarquía. Luego hay, claro, se ve toda la influencia que tiene la monarquía en la democracia, como participa de la gran operación de creación de la democracia en los primeros años, y por lo tanto qué márgenes imponen a eso. Es una obra muy documentada, a pesar de que es una obra de teatro, o sea, está teatralizado, pero es muy documentado. Pero contáis una cosa que quiero que nos repitas, porque se habla de cómo el centro se ha ido desplazando, ¿no? Esto es muy interesante. Sí, Felipe González en un momento dado, me refiero a Felipe González en la obra, nuestro Felipe González de ficción, que es uno de los personajes de más peso que aparece en la obra, afirma que la búsqueda del centro político es un objetivo que está en el abecedario de cualquier partido democrático, que la teoría del centro la escribió Fraga, que la puso en práctica Suárez y que luego él, digamos, la gobernó 13 años a partir de esos miembros. Y él afirma que lo que ocurre con el centro es que no es un punto fijo, sino un espacio que hay que ir articulando, porque es un espacio dinámico y depende de las circunstancias, los contextos, las percepciones sociales de cada momento, pues hay que ir variando. Entonces, pues no era lo mismo el centro en el 79 con Suárez que en el 82 con Felipe o que en 2017 con Macron. Pero forma parte todo de la misma operación que viene a decir las ideologías no tienen sentido, lo que tiene sentido es, como dice Juan Carlos en otro momento de la obra, la economía no es de izquierdas ni de derechas, la economía funciona o no funciona, que en mi opinión es una falacia de lo más peligroso. No, claro, porque la economía no es una ciencia, depende de la decisión política y podemos utilizarla para unos fines o para otros. Claro, para el gran beneficio privado o para defender, para consolidar los derechos ambientales. Para alguien del año 78, lo que definimos hoy como centro sería probablemente un escándalo. De la misma manera que para nosotros el centro del año 78 no tiene absolutamente ninguna relación con nuestra época, ¿no? Y esto nos debe hacer reflexionar. Bueno, es una obra de teatro que, entre otras cosas, habla del significado de la monarquía, y al hilo de eso, ¿qué crees tú que significa la monarquía en la España actual? Pues en la España actual yo creo que están tratando de darle un significado, porque creo que ha perdido gran parte de su significado, porque el mito, digamos, ha quedado muy tocado, no solo a partir del famoso elefante de Botsuana, sino por la abundancia de indicios de participación en un sistema de corrupción generalizada. La corona es la clave de bóveda del edificio institucional español, y estamos viendo con los casos de corrupción para la financiación ilegal de los partidos políticos y el enriquecimiento personal de algunos políticos, que es un fenómeno que caracteriza a la democracia española desde hace 40 años, desde que el Partido Socialista y en su día Alianza Popular, luego el Partido Popular, van accediendo a puestos de representación institucional en el ámbito municipal, autonómico o estatal, se van produciendo este sistema que funciona siempre igual. Concesión de gran contrato público a gran empresa privada a cambio de comisión para financiar ilegalmente el partido y enriquecer de paso algunos bolsillos. Y entonces la corona es digamos la cúspide de todo ese entramado. Entonces, si todo ese entramado está tan atravesado de corrupción, pues es inevitable preguntarse qué pasa con la corona. Cuando aparte ya os digo que los indicios de comisiones ilegales para el rey a cambio, por ejemplo, de la compra de petróleo saudí, etcétera, pues son abundantes. Es un retrato de un rey que se va enfrentando a sus fantasmas, a sus recuerdos, que se le van revelando a lo largo de la obra. Es una obra muy exigente también para vosotros, porque, claro, vais variando los personajes, o sea, tú eres varios personajes. Antes de ayer vimos a Willy Toledo también,
Hay variación, aparecen personajes muy icónicos de la vida política española. ¿Hasta cuándo estáis? ¿Cuál es el objetivo de la representación? Pues mira, estrenamos hace 2 años y reestrenamos ahora, volvemos al Teatro del Barrio para hacer una última temporada y terminar. Después de este verano ya no seguiremos. Entonces ahora hacemos unas pocas funciones en mayo. Bueno, digamos desde ya, lo que queda de mayo hasta julio, estaremos en el Teatro del Barrio todas las semanas. Y aprovecharemos este periodo para convertir la obra en película. Vamos a la primera semana de junio a filmar la obra, no para que quede registrada la obra de teatro, sino para convertirla en una película que tenga sentido como tal, independientemente de la obra. La intención es que quede como material, como un material más de consulta para el debate público, tan necesario, creo yo, pero también se busca realizar una obra artística. No tendría la vanidad de decir una obra de arte, pero al menos una obra con una intención de tener algún tipo de sensibilidad artística. Entonces se va a adaptar, se va a reelaborar la obra para esa filmación, tanto en la interpretación como algunos retoques de texto, la planificación, etcétera, etcétera. Así que para vernos en vivo, digamos que la última oportunidad es ahora. La función El Rey se muere y esta es la última oportunidad para despedirla. Es una obra muy interesante, muy bien conducida, muy exigente también para vosotros. Así que debes estar tú también agotado, ¿no? Pero por organizarme mal. Sí. No porque sea tan agotador lo que hago, hay cosas mucho más agotadoras. Por eso no te molestamos mucho, que lo sepas, pero que sepas que un montón de oyentes nos preguntan sistemáticamente, oye, vamos a llamar a Alberto San Juan a ver cómo está. Y digo, sé que está viajando un montón, que está súper enfollonado siempre, digo, pero claro que sí, seguimos muy en contacto. Entonces, de vez en cuando, pues nos gusta llamarte para ver cómo vas y qué tal te van las cosas. Yo os lo agradezco muchísimo porque sois uno de los referentes en el panorama. El programa La Cafetera y la comunidad de la Resistencia. Nosotros también te queremos mucho, te queremos son mucho. Formas de relacionarse que son referentes. Alberto San Juan, muchísimas gracias, muchísima suerte y muchas gracias por atender la llamada como siempre. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo grande. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, le hemos pedido además a Emilio Silva también que participe durante un rato con nosotros en esta aproximación a la obra de Alberto San Juan, entre otras cosas porque me he encontrado con que en el díptico que reparten apareces citado también por tu visión sobre la forma en la que ha sido mitificado no solamente la monarquía, la corona, ha sido mitificada también la transición, ¿no? Bueno, habla de la transición como fábrica de ignorancia, ¿no? De ayudarnos a desconocer lo que estaba pasando en la trastienda de este país, ¿no? Y el arte, la obra del Rey y otras obras que se hacen en el Teatro del Barrio precisamente son como una especie de giro por detrás de los escenarios a ver realmente cómo se movían los hilos. Y en este caso la obra, como todos hemos vivido más o menos de cara al público lo que ha sido la monarquía y el rey Juan Carlos, pues de pronto vemos toda su trastienda, ¿no? Y todos los intereses que había por detrás y que ha estado manejando. Y la fórmula de readaptación de la monarquía, a mí esto creo que queda bastante bien retratado, ¿no? O sea, como el rey, desde siendo un niño, recibe entrenamiento militar de manos de algunos de los altísimos cargos del franquismo, nombres reconocidísimos, y son los encargados de darle formación militar y en fin, tenerle próximo a esos principios del movimiento, que luego juraría después frente a Franco, frente al Congreso de los Diputados, en el propio Congreso de los Diputados. Verlo esto en una obra de teatro, es que el teatro político me parece un formato profundamente innovador y quizá por desconocido, pero claro, estás sentado en una butaca, no es lo mismo que una película o que un documental, que te levantas, que lograr tu atención es difícil, ¿no? Pero ver a unos actores representando historias reales, muchos de ellos con una gran parte de documentación, o sea, histórica y además literal, de cómo fueron aquellos momentos, de sus conversaciones, de las reuniones, de cómo participan en las reuniones, de sus conexiones con el 23F, sus aproximaciones al 23F. Ahí verdaderamente, no sé, es como el teatro político tiene una misión que es muy impactante, ¿no?
En ese sentido, Alberto San Juan es muy, muy, muy concienciudo, voy a decir, ¿no? Él, cada vez que ha hecho los 3 textos que lleva él allí representados, empezó con la historia de un joven capitalista español, que era un poco su propia vida de pronto caída por la crisis. Después fue con el rey, ahora cuando acabe el rey volverá, aunque ya ha hecho algunas representaciones con Masacre. Que de hecho creo que está alternando. Es porque una historia del capitalismo español impresionante. El miércoles tenía doblete, hacía primero Masacre y a continuación interpretaba, que son 2 obras súper exigentes porque están llenas de datos reales del IBEX 35, las empresas del IBEX que se alimentaron del postfranquismo, de cómo fueron construidas por las grandes fortunas que estaban apoyando paralelamente la guerra, y es la capacidad de retención de datos de Alberto es absolutamente admirable. También estaba Willy Toledo, vi en la representación del rey, que además retratando, yo creo que él hace de Juan Luis Cebrián en algún momento. Hay algunos personajes, si esta obra se retratase en la calle, iban a la cárcel todos. Bueno, y si hubiera hecho hace unos años también, porque esto era un tema, o sea, en los años 90 todavía, yo recuerdo alguna vez que Anguita decía algo de la monarquía y el suelo crujía, o sea, era un silencio tenso, contenido, como si hubiera mencionado algo innombrable, ¿no? Aquí, o sea, la presión del absolutismo mediático con respecto a la monarquía española ha sido enorme, ¿no? Entonces ahora todo eso se ha resquebrajado. Bueno, pues de hecho hace años que ya el Centro de Investigaciones Sociológicas ni siquiera pregunta por ella para no tener que hacer públicos los porcentajes de opinión de la ciudadanía acerca de la corona. O sea, que ha habido como un derrumbe, ¿no? Y esta obra también llega en ese momento, ¿no? Que es casi como una especie de autopsia, ¿no? del reinado de Juan Carlos de Borbón, prácticamente. Sí, porque yo creo que sobre la monarquía abiertamente, algunas veces hemos escuchado, por ejemplo, a Iñaki Anasagasti desde hace muchos años, y se le ha permitido, siempre se le ha mantenido como en un... pero es verdad que en los medios se le ha proscrito, se ha quedado completamente proscrito y se le ha tintado casi de outsider, ¿no? Por hablar abiertamente de la monarquía o de los negocios de la monarquía o de la forma en la que se dirigía. Pero más allá de eso ha habido un gran silencio también, que se ha empezado a romper en los últimos años también a raíz del caso de corrupción de... Sí, pero yo creo que antes ya ha habido, al principio del siglo, un regreso público, digamos, del republicanismo, ¿no? Porque antes no había tampoco manifestaciones, no circulaba lo republicano de esa manera. Yo creo que incluso uno puede hacer una lectura de la transición y ver que él tuvo una funcionalidad, no digo Juan Carlos de Borbón, incluso como relaciones públicas, que para eso no hace falta toda la parafernalia que tenía alrededor, pero esa funcionalidad, en el momento en que España, que viene de un aislamiento franquista, ingresa en todos los organismos internacionales y está donde está cualquier país, digamos, de la Unión Europea y demás, pues ese sentido, el poco que tenía, por decirlo así, o la poca justificación, se ha evaporado completamente, ¿no? Entonces ahora, antes el rey hacía un viaje y, bueno, mediáticamente iba detrás hasta el apuntador. Ahora mismo los viajes de Felipe VI, pues tienen un programa que les hacen en televisión española dedicado al resumen de lo que han hecho en la semana, pero realmente ya no tienen ese impacto. También tiene que ver con el cambio de los tiempos, ¿no? A mí la falacia del historiador muchas veces consiste en observar con los conocimientos que tenemos hoy, con la sociedad que tenemos hoy, con la cultura democrática que tenemos hoy, observar los acontecimientos del pasado e intentar extrapolarlos suele ser injusto, ¿no? O sea, la España de entonces tenía los medios de entonces y la devoción hacia la corona de entonces. Hoy el sistema ha cambiado profundamente. Yo creo que hay que reconocer también eso, una evolución en algunos aspectos, ¿no? Porque mientras tanto todo ese aparataje sigue en marcha y sigue hiperconectado, ¿no? Y yo desconozco cuál es la actividad ahora mismo y si hay actividad empresarial en torno a la participación del rey, pero siempre se ha especulado mucho con las comisiones o con la forma en la que se ha desenvuelto el trabajo de la monarquía, ¿no? Si esto ha tenido incluso consecuencias económicas, o sea, si esto ha tenido también, si ha sido un lucrativo negocio, ¿no? Para algunos. Bueno, la monarquía sigue blindada, porque hay que tener en cuenta que la abdicación de Juan Carlos I se produjo, entre otras cosas, porque llegó a un acuerdo de Estado bastante turbio, por decirlo así, en el que él ha conservado los privilegios de inmunidad que tiene el monarca, habiendo dejado de serlo, ¿no? Y esa debe ser la condición que puso
entre comillas, para echarse a un lado. Pero todavía es una institución carente de transparencia. No sabemos, en Inglaterra, en Gran Bretaña sí lo saben, no tenemos declaración de Hacienda del Rey, no sabemos el patrimonio, quiero decir, públicamente que tiene. Hay estimaciones del New York Times que hace unos años dijo que tiene un patrimonio de 1.800 millones de euros. Hemos visto también una herencia en Suiza, como la de Pujol, ¿no? De un padre que se quedó allí, como... Quiero decir, y siempre está muy vinculado a gente, como decía Alberto, que ha acabado teniendo problemas, ¿no? Y entonces, incluso en el caso de Urdangarín, hay algunos correos electrónicos con afirmaciones de Juan Carlos de Borbón que si no tuviera esa inmunidad, pues igual hubieran tenido que tirar de un hilo lateral hacia él, ¿no? Entonces tenemos también todavía esa falta de transparencia, ¿no? Las cuentas de la Casa Real todavía son muy ficticias, ¿no? Vemos un presupuesto de unos millones de euros, pero solo el despliegue que generan sus vacaciones en Mallorca, que ha tenido, yo qué sé, doble y triple sistema de seguridad, sus viajes cada vez que van a Madrid, que hay un policía municipal cada 200 metros en M30, ¿no? Y todo, cuántas horas de seguridad, de aviones que no están computadas realmente en el presupuesto, o simplemente el hecho de que la residencia de la familia real esté en un monte que es de los madrileños y que tiene hectáreas y hectáreas y hectáreas bloqueadas por algo que es absolutamente innecesario para ellos, si no es por disfrutar de un privilegio, ¿no? Que debería ser un patrimonio abierto a la ciudadanía, que ande y que no contamine, pero está ahí, ¿no? Entonces todavía yo creo que quedan bastantes corazas que la protegen, ¿no? Pero esta obra, por ejemplo, que hubiera sido eso impensable o imposible hace unos años, pues en el fondo está contando muchas cosas. Hay un momento, no recuerdo la reflexión literal, pero hay un momento en el que dice algo así como: yo no heredé los principios del movimiento, soy heredero de la historia, porque mi familia fue heredera de la historia, ¿no? La monarquía es la heredera de la historia y por lo tanto eso presupone unos privilegios y una suerte tal, porque tengo un papel para España, para el futuro, para tal, pero que eso encubre otras muchas cosas, ¿no? En fin, es una obra muy interesante que nos coloca ante esa fotografía de la historia de la monarquía de los últimos 40 años, de un rey que al final termina asediado por sus fantasmas, por sus recuerdos, por todos aquellos momentos, aquellas personas que pasaron por delante de él y que hoy está solo. Hay una paradoja final, ¿no? Y que nos conecta con el momento concreto de la historia en este momento, ¿no? El rey finalmente está solo, ¿no? Y ya no le rodea por allí Sofía, ya no le rodean por allí sus hijos, ya no está por allí, no se sabe muy bien quién ni cómo en ese rey emérito que en fin, no sabemos tampoco muy bien cuál es su actividad concreta, ni si la tiene, ni en algún acto de representación. Y bueno, hoy viene en la portada de La Razón, hace 2 días, que quieren fortalecer desde la corona la imagen de ver a los 4 monarcas juntos más a menudo, ¿no? Como han aparecido unas imágenes con motivo de... Sí, pero no se van a trasladar todos a vivir a la misma casa. Eso parece que está descartado. Digo, no lo sé, a lo mejor sí. Pero bueno, en todo caso, era una oportunidad excelente también comparten piso, han compartido piso muchos. Sí. Eso sí. Emilio Silva, muchas gracias. Muy buenas. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y ya está por aquí, como cada semana, Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Que nos ayuda a comprender la manera en la que se proyecta la imagen de España en el mundo. Y a tomar un café. Y a tomar un café. Feliz cumpleaños en primer lugar, Pai, por estos 20 años de Radio Cable. Como todavía no habíamos tenido oportunidad de
de hablarlo. Es verdad, parece que fue ayer. Parece que fue ayer y llevamos un montón de años juntos, mogollón de años, Pai. O sea, sí, éramos celebrando. tan jóvenes, Pai. Ya te digo. Tú sigues siéndolo, pero qué jóvenes que éramos, ¿te acuerdas? Vagamente, porque realmente la memoria ya se va notando, así que, pero vamos, lo celebramos como se merece. Aquel primer día que nos vimos, coincidimos en una revista de información financiera y entonces hicimos muy buenas migas y desde entonces, eso debió ser pues antes de montar Radio Cable, o sea, hace 22 años 95, a lo mejor. 95, 96 yo creo que fue, ¿no? Una cosa así. Pues sí, 21 o 22 años, una cosa increíble que hace que nos conocemos ya y ahí hemos visto pasar la vida por delante, has tenido hijos, igual que tú. Ha ido, en fin, la vida, lo que es la vida. Lo que viene siendo, sí. Lo que viene siendo la vida. Bueno, 20 años, pero con Pilar los viernes hacemos un repaso por los medios de comunicación internacionales, por la forma en la que se refieren a nuestro país. Y claro, en nuestro país estos días la corrupción es un protagonista que ya ha saltado a los medios de comunicación en otras ocasiones, pero esta semana, de nuevo, una vez más, recogido en diversos medios internacionales, ¿no? Sobre todo en The Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es el primer diario, el diario más importante de Alemania, y que de hecho es un artículo que nos mandó Juan Rodríguez Vita, que está por allí, y además es un artículo importante, pues una doble página sobre la corrupción en España, ¿no? En Alemania, me parece que lo habíamos comentado, había pasado un pelín desapercibida todo el impacto del caso de la Operación Lezo. Nos decías, una de sus corresponsales de un diario allí decía que estaban un poco cansados, que había mucha actualidad y que no se veía nada nuevo, pero ahora este artículo realmente vuelve a poner el foco en la corrupción, porque además se titula Las manzanas podridas españolas, y lo que viene a decir, lo que viene a enfatizar es que esto se repite una y otra vez, es decir, que España, intentan decir que incluso recoge el argumento de Mariano Rajoy de que son unas cuantas manzanas podridas, pero lo que indica es que realmente hay prácticamente una tendencia tan habitual que es difícil seguir manteniendo que son solo manzanas podridas. El artículo, ya te digo, que es una doble página con una gran foto, es del corresponsal de Hans Christian Rosler, que es un corresponsal reciente, pero vamos, que incide un poquito esto en esta visión de que la corrupción sigue siendo un problema en España, y de hecho se ha juntado con otro artículo de Político que firma Diego Torres, el corresponsal, que habla un poquito de cómo el problema de la corrupción en España es un problema de nunca acabar. Y dice un par de sentencias bastante demoledoras, porque viene a sostener que las instituciones, que los políticos y que en general el sistema ha fracasado gravemente y claramente a la hora de evitar que se paguen sobornos, de que haya corrupción, y que son los jueces los que están intentando limpiar el sistema, ¿no? Dice algo así como, además, que la justicia en España avanza muy lento, pero no se suele parar, y resaltando un poquito esto y mencionando un poco eso, como el fracaso de los políticos y digamos de las instituciones en intentar prevenir y en eliminar la corrupción, y cómo parece que son los jueces los que están intentando, pues, al menos limpiar o al menos un poquito despejar y hacer algo al respecto. La corrupción, que ha sido un indudable protagonista con este informe de la OCU sobre Cristina Cifuentes, que amplía una vez más los márgenes, hasta dónde está llegando, hasta dónde están salpicando estos casos de corrupción y las investigaciones. Pero también se ha hablado mucho del debate del Partido Socialista, ¿no? Hubo debate entre los candidatos a la Secretaría General y lo han recogido algunos medios. Sí, no diría mucho, porque es verdad que es una cosa bastante local, pero es verdad que las primarias del Partido Socialista sí están teniendo eco fuera, quizá porque coinciden con estos problemas que tienen todos los grandes partidos socialdemócratas en Europa, con el problema del Partido Socialista francés. De hecho, varios medios franceses recogían el debate, y se daba un poquito esta idea y esta imagen de que, bueno, el Partido Socialista está muy dividido, hay una gran digamos, brecha entre las dos corrientes, una sería Susana Díaz y la otra Pedro Sánchez, y del debate muchos también destacaban, digamos, las promesas de un giro a la izquierda por parte de Pedro Sánchez, ¿no? Un poco con la visión desde fuera de si esto puede afectar a la estabilidad de España, y se destacaba un poquito eso, que claramente Pedro Sánchez y Patxi López también, aunque a Patxi López le dan muy pocas posibilidades, se destacaba un poquito esto, como estos dos candidatos sí serían partidarios de, digamos, una actitud más combativa y que quizá podría implicar algo. Sobre el debate hablaban un poquito de los golpes que se habían ido dando cada candidato, y no se atrevían a dar muchos vaticinios, pero sí alertaban eso de que hay un Partido Socialista muy fracturado, que va a decidir un líder y que veremos a ver qué pasa para la estabilidad de España. Y también la mayor implicación de España en temas europeos. Parece que hay una cierta idea que se extiende en Europa de cómo estos movimientos de Mariano Rajoy
bueno, que se habla de la refundación del euro, un mayor protagonismo de España, ¿no? Un pretendido mayor protagonismo. Sí, esto ha coincidido con el fin de semana pasado, se hizo público un documento que había presentado el gobierno español en Bruselas, un poco para avanzar en la integración, un poco para digamos, crear mecanismos que permitieran una mayor gobernanza de la zona euro. En este sentido, muchos medios europeos, sobre todo, ¿no? Pues el Giornale, Les Eco, varios medios han recogido que este documento, que España parecía que estaba intentando refundar el euro, ¿no? Que había como un impulso del gobierno para cambiar esto, ¿no? Decían, por ejemplo, mencionaban o destacaban que España quiere eurobonos, que quiere una unión bancaria, o que al menos pide que se avance en ese camino, un poco para arreglar las debilidades que pueda tener la zona euro y que quedaron en evidencia en la última crisis. Y se destacaba un poquito esto, el mayor protagonismo de España, que España además parece que se alinea con Emmanuel Macron, con el nuevo presidente francés, que también estaba pidiendo que se reformaran las instituciones europeas, o al menos algunos aspectos, para que hubiera un verdadero gobierno económico que permitiera un poco, pues, superar los problemas y, digamos, los choques que recibe. Y eso es ya lo habíamos comentado varias veces, ¿no? Desde fuera ya se tiene la sensación de que España vuelve a intentar tener protagonismo en Europa y va a pesar un poquito más de lo que había pesado en los últimos años. Y después una noticia que suele ser de mucho interés en la prensa internacional, que está relacionada con la guerra civil, con los restos del franquismo. Se ha hablado de los restos de Franco, ha llegado a la prensa internacional, ¿no? Sí, tardó un poquito, pero la verdad es que una noticia como que el Congreso de los Diputados votaba a favor de la exhumación de los restos de francos del Valle de los Caídos, sí ha tenido bastante impacto. Es verdad, es que nos pilló ahí un poquito el viernes pasado, que todavía no había llegado con tanta fuerza, pero todo lo que tiene que ver con Franco, con el franquismo, con el legado, con cómo España gestiona todo el legado, es algo que interesa mucho fuera. Y muchísimos medios, desde el Wall Street Journal, The Guardian, Le Monde, en fin, la mayoría de los grandes medios. Estos días que hemos estado por Guadalajara en la exhumación de Timoteo Mendieta, había más prensa internacional, más medios de comunicación, incluso agencias internacionales, que medios de comunicación nacionales. Eso suele despertar un alto interés la Guerra Civil Española, ¿no? Por lo que representó la victoria del fascismo frente a la victoria de la democracia en el resto de Europa. En fin, llama mucho la atención de los corresponsales, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, el artículo del Wall Street Journal sobre la votación del Congreso estaba ilustrado con una foto de la fosa y de las exhumaciones de Guadalajara. Porque es verdad que todo esto les llama mucho la atención, les interesa, les parece sorprendente que España no haya avanzado un poquito más en este campo. La guerra civil además se considera que es un poco el primer paso hacia la Segunda Guerra Mundial, entonces implica un poquito a todos los países europeos y claro, Franco luego vive 40 años y impulsó una dictadura en España que ha condicionado mucho el país, entonces todos los corresponsales son temas que les interesa. También es verdad que todos destacaban que la votación en el Congreso es sobre todo simbólica, pero era la primera vez que algo así se producía. Decían eso, que es poco probable que se haga algo, ya que el PP se abstuvo y en general estaba opuesto a cualquier medida y a cualquier avance en este campo, pero sí se destacaba que esto, bueno, como un hito, ¿no? El hecho de que se votara a favor de la exhumación. También decían, muchos medios resaltaban que esto evidenciaba por las reacciones la división y, digamos, la dificultad que sigue existiendo en España para abordar estas cuestiones. Y me llamó la atención un tuit, por ejemplo, de Janet Newman, que era la periodista que firmaba la crónica en el Wall Street Journal y que, de hecho, había estado en las excavaciones para encontrar los restos de Timoteo Mendieta, que decía que mucha gente, cada vez más gente en España, pensaba que ya iba siendo hora de afrontar este problema. Sigue habiendo gente que no, pero cada vez aumentaba un poquito la concienciación. Bueno, y en otros temas internacionales no referidos a España, que hayan ocupado protagonismo, que hayan tenido protagonismo en la prensa internacional, Trump, imagino. Trump otra vez vuelve a ser, realmente ha sido el gran protagonista de esta semana por dos historias, además, por dos noticias, las dos muy potentes y las dos relacionadas con Rusia, ¿no? Una de ellas fue que el Washington Post reveló que en una reunión, en un encuentro con el embajador ruso, Donald Trump desveló información clasificada top secret sobre el IS, sobre el Estado Islámico, al embajador ruso.
Esto en principio además lo negó la Casa Blanca y luego el propio Trump lo admitió, incluso presumió de ello, diciendo que es su derecho divulgar la información que él considere oportuna. Pero esto ha provocado un gran escándalo en Estados Unidos y se ha juntado con otra revelación del New York Times, que os acordáis que la semana pasada hablábamos de que Donald Trump había despedido al director del FBI, a James Comey, y el New York Times ha publicado unas notas o por lo menos ha tenido acceso a unas notas de James Comey en la que revela que Donald Trump le pidió hacer la vista gorda o, digamos, enterrar un poquito la investigación sobre su consejero de seguridad y sobre los propios vínculos de Donald Trump con Rusia. Todo esto en Estados Unidos, un país que es tan sensible a todas estas cosas, ha vuelto a destapar la olla, se vuelve a hablar del Watergate. Sí, se especula con un impeachment, ¿no? Todavía es muy prematuro, pero sí que hay algunas voces que ya empiezan a apuntar en esa dirección. Muchas. De hecho, para que os hagáis una idea, se ha empezado a hablar del Trexit. Después del Brexit y del Grexit, de todas estas, se está empezando a decir que podría haber un impeachment y una salida prematura de Donald Trump de la presidencia. Es verdad que aún es pronto, pero bueno, de momento, a raíz de toda la polémica, se ha nombrado un fiscal especial para esto, ¿no? Que además es el exdirector del FBI, el anterior a James Comey, a este último, es un hombre muy respetado y bueno, está ahí la duda, porque todos estos temas de primero filtrar información confidencial y luego el hecho de haber intentado entorpecer y obstrucción a la justicia son dos asuntos que en concreto en Estados Unidos se toman muy en serio, incluso aunque sea el presidente del gobierno. Entonces está por ver qué va a pasar, pero realmente sí que son el inicio de unos problemas bastante serios para Donald Trump. Y sigue además, en el fondo, la cuestión de su relación con Rusia, que Trump siempre dice que son tonterías, pero todos los medios y ahora incluso un fiscal especial va a estar con el ojo puesto y veremos a ver qué sale de... Un fiscal muy reputado, con una gran reputación social. Quedan nombres así en Estados Unidos. Algunos. Quedan nombres así en general. En el y luego mundo. Quería comentaros, también ha tenido Fiscales mucha repercusión en esta semana el asesinato de Javier Valdez, el periodista mexicano. Realmente todos los medios han destacado que es el sexto periodista que es asesinado en este año por los narcos, además era un periodista muy conocido, era corresponsal de La Jornada, había fundado también un semanario muy conocido en México, Río 12, había colaborado con France Press y ha impactado muchísimo, ¿no? Quizá por el hecho de ser que había sido a plena luz, además le han disparado y le han prácticamente ejecutado en la calle. Por supuesto, ha sido portada de toda la prensa mexicana, de buena parte de los medios latinoamericanos, pero incluso ha llegado a The Guardian. Otros muchos medios hacen eco de qué está pasando en México, porque además estos asesinatos de periodistas se unen con los asesinatos de activistas sociales y realmente empieza a pedirse una reacción al gobierno mexicano, ¿no? Un fin de esta impunidad. El propio Javier Valdés, además, se había reivindicado ante el asesinato de otros periodistas el no al silencio, ¿no? Y hay una gran campaña un poco para reivindicar que este asesinato tiene que marcar un antes y un después, ¿no? El narco que se ha visibilizado en muy poco tiempo en México de una forma muy, muy virulenta. Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que pasen otros 20 años. Estás escuchando La Cafetera.